Damos gloria a Dios porque en esta mañana nos ha permitido estar en este lugar para glorificarlo, para adorarlo. Y quiero que iniciemos dándole gracias a Dios con una breve oración, así que inclinemos nuestros rostros. Oh buen Dios santo y poderoso, nos acercamos delante de ti con temor y temblor, pero sabemos que tú eres nuestro Padre y nos gozamos y nos deleitamos en el amor tan grande con que tú nos has amado, Señor. Nos asombramos delante de ti, porque tú en tu sabiduría nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos has escogido para tu gloria, Señor. Y hoy estamos aquí delante de ti, agradecidos por eso. Y en respuesta a ello, Señor, venimos para adorar, glorificar y exaltar tu santo nombre. Y queremos poner delante de ti esta clase de confesión de fe y este tema acerca del llamamiento eficaz y los párrafos que vamos a ver en esta mañana, que es el párrafo 3 y el párrafo 4. Son temas un poco difíciles, Señor, pero que con tu ayuda vamos a poder responder algunas dudas que tengamos acerca de ello. Te pedimos también por la escuela dominical, la clase de Génesis, y por la predicación expositiva en el culto central, que tú seas glorificándote, Señor, en medio de cada una de estas partes, Señor, en cada una de estas exposiciones de tu palabra y de tu verdad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con el estudio de la confesión de fe, el capítulo 10 del llamamiento eficaz, la segunda parte. Seguimos estudiando esta doctrina del capítulo 10 del llamamiento eficaz. La semana pasada estuvimos viendo los párrafos 1 y 2. En el párrafo 1 vimos una visión general del llamamiento y en el párrafo 2 vimos los asuntos específicos del llamado eficaz. Y Dios mediante hoy vamos a ver los párrafos 3 y 4. En el párrafo 3 vamos a ver el problema de la incapacidad para recibir el llamado. Y en el párrafo 4 vamos a ver los oyentes no elegidos y los paganos ignorantes. Pero antes de entrar al párrafo 3 y al párrafo 4, vamos a hacer un repaso o vamos a recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y para eso quiero utilizar el texto bíblico de Efesios 2, Efesios capítulo 2, verso 1. Quiero que usted me acompañe ya sea en su Biblia o en la pantalla. Efesios 2, versículo 1, el texto dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿a quiénes les dio vida? La respuesta, como lo vimos hace 8 días, es a aquellos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. A eso les dio vida, a esos que Él escogió para mostrar su misericordia salvándolos. La segunda pregunta que debemos responder es: ¿quién les dio vida? La respuesta obvia es Dios. Dios Padre. Todos sabemos que las tres personas de la Trinidad están involucradas en cuanto a la salvación, pero es Dios Padre quien inicia con la salvación, con este primer paso, este acercamiento al hombre. Ahora, ¿en qué momento sucede esto? La respuesta es en el tiempo señalado y aceptable por Dios. Dios nos elige desde la eternidad, pero un momento de nuestra existencia, Él nos hace conscientes de esta realidad. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios utiliza para hacernos conscientes de esta realidad, de pasarnos de muerte a vida? Los medios son la instrumentalidad de la palabra y la agencia del Espíritu Santo. Como vimos hace 8 días, estas siempre tienen que estar unidas, no puede estar una parte de la otra, siempre tiene que estar la instrumentalidad de la palabra, la predicación de la palabra y la agencia o la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la transformación que involucra? Como el mismo texto lo dice, pasamos de muerte a vida. Pero no nos deja solamente ahí, sino que le ilumina nuestras mentes, transforma nuestro corazón y renueva nuestra mente. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que en el día de su poder, en el día del poder de nuestro Señor Jesucristo, en el día de su salvación, venimos a Él voluntariamente. ¿Cómo sabemos que hemos sido llamados eficazmente? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque venimos a Él voluntariamente. ¿Pero qué lleva a Dios a hacer esto? ¿Cuál es el origen de esto? El origen es, como lo vimos hace 8 días, su sola gracia, su gracia libre, gratuita y especial. Entonces nosotros preguntamos,
¿Y nosotros qué parte tenemos que ver con esto? ¿Qué hacemos nosotros? Pero nosotros en esto no hacemos absolutamente nada. En cuanto a la salvación, el hombre es enteramente pasivo. ¿Pero por qué es necesario que Dios nos dé vida? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos destituidos, perdón mis hermanos, me pasé aquí de... Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y ahora, ¿y por qué yo puedo confiar en esta verdad? ¿Por qué puedo creer en esta verdad? Porque el mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios usa para llamar eficazmente a los muertos a vida. Ahora sí, mis hermanos, pasemos a ver el párrafo 3. Y ese párrafo 3 es un tema difícil, es un tema complejo, porque trata acerca de los infantes incapacitados para ser llamados por la instrumentalidad de la palabra, los infantes que mueren, aquellos niños que mueren en su infancia sin tener todavía la capacidad para responder al llamado, y aquellas personas que nacen con algún problema cognitivo que no les permite responder a la instrumentalidad de la palabra. Y ese es un tema un poco complejo, difícil. Y yo para desarrollar este tema, este párrafo, utilicé como base la enseñanza que a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Decisión Jesús de la ciudad de Cali. Y en cuanto a esto hay algunos comentarios que hacen grandes hombres amantes de la confesión de fe. Por ejemplo, Jim Renihan expresa lo siguiente: aunque breve, este párrafo presenta uno de los temas más difíciles del documento, uno que a menudo es criticado e incluso rechazado por quienes suscriben el resto de la confesión. Debemos acercarnos con prudencia. También nuestro hermano Sam Waldron, con respecto a esto, dice: en mi opinión, la Biblia no aborda directamente el tema de la muerte de bebés en la infancia. Me parece que en algunos aspectos hubiera sido mejor que la confesión no dijera nada sobre este asunto. Así que debemos preguntarnos cuál es la razón para que nuestros hermanos bautistas, nuestros hermanos puritanos del siglo X pusieran este párrafo allí. ¿Cuál fue la razón? Y el contexto histórico del siglo X es que en ese tiempo la mortandad en los niños menores era muy alta. De hecho, la investigadora Hannah Newton expresa lo siguiente. Ella dice: durante este tiempo, casi un tercio de la población moría antes de los 15 años. Durante este tiempo, casi un tercio de la población moría antes de los 15 años. Y un teólogo del siglo X llamado Robert Lighton comenta, este hombre comenta acerca del Salmo 39, versículo 5, que dice, el Salmo dice así: he aquí diste mis días término corto y me das como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y en torno a ese pasaje, el Salmo 39, 5, este teólogo del siglo X, Robert Lighton, expresó: no necesitamos metros para medir nuestra vida. Cada uno lleva consigo una medida en su propia mano, y esa es la medida más larga y completa de vida que puede alcanzar. El salmista no la define como un periodo, como podría haberse definido la vida de los patriarcas en los comienzos de la historia, que vivían cientos de años, sino que la contrae ahora la medida justa de un palmo de la mano. Y concluye, y esa es la parte que quiero resaltar de este comentario: ¿cuántos no llegan siquiera a eso de ese palmo? Mucho menos no alcanzan a vivir la anchura de un dedo. Miles pasan directamente del vientre a la tumba, y buena parte de los que sobreviven terminan su existencia dentro del curso de la infancia. Este hombre es un hombre que vivió justo en esa época cuando se hace la confesión de fe. Y este tema no está aquí por casualidad. Ese tema está allí porque es una respuesta de los pastores de esa época a padres que se acercaban y decían: bueno, y mi hijo que murió tan temprana edad, ¿será que él será salvo? ¿Qué va a pasar con el futuro de él? Y debemos entender y comprender que, y esto es algo muy importante, acerca de la inocencia de los bebés. Ellos no son inocentes, porque muchos
sugieren esto, dicen esto, que los niños cuando mueren en temprana edad son inocentes y por ende van al cielo, y eso no es así. Entonces, antes de abordar este párrafo 3, nosotros tenemos que hacer un contexto teológico que está vinculado directamente con este tema. Y ese contexto es que la Escritura nos enseña que todos los hombres nacemos bajo el pecado original. Nacemos bajo el pecado original. Tranquilos mis hermanos, no pasa nada. Es decir, bajo las consecuencias que se recibieron a causa de haber transgredido el pacto en el Edén. Todos los hombres nacemos en esta condición, y David lo expresa así en el Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí en pecado he sido formado, y en maldad me concibió mi madre. Desde la concepción David es un hombre, un ser pecador, y no solo David, sino todos los seres humanos nacemos en pecado. Todos somos pecadores desde que nacemos, y esto lo podemos ver más claramente, y el apóstol Pablo lo expone, y él dice, el apóstol Pablo, en Romanos 5:17, él dice, 5:12, perdón: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Efesios 2:3 nos dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos está diciendo que la naturaleza de todos los seres humanos es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Así que la mejor descripción del hombre es que es un ser miserable desde su nacimiento. Es un ser miserable. Esa es la mejor descripción, un ser miserable de su nacimiento. Y ya en el estudio que hemos venido realizando de la confesión de fe, este punto ha sido abordado en el capítulo 6, que habla acerca de la caída del hombre, de su pecado y su castigo. En el párrafo 3 de ese capítulo, en el párrafo 3 del capítulo 6, que habla acerca de la caída del hombre y del pecado, expresa lo siguiente acerca de nuestros padres en el Edén. Dice: siendo ellos la raíz de todo el género humano, y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad. Y esa es la parte que me interesa. La culpa del pecado fue imputada, y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado, y siendo por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado, estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Así que todos los hombres desde su nacimiento nacen en este estado, culpables y corruptos, lo que nosotros conocemos como la doctrina del pecado original. Y el apóstol Pablo confirma esta terrible realidad cuando expresa en Romanos 5:14, en Romanos 5:14: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que habría de venir. Y Pablo está diciendo que la condición del hombre es una condición de pecado. ¿Y cómo puede decir Pablo esto? Pues porque desde Adán hasta Moisés, que todavía no estaba la ley del Sinaí, no había una ley explícita, no había una ley escrita, pero sí había una ley en el corazón de los hombres. Aunque el pecado oscurece esta ley que hay en nuestros corazones, las personas, aunque no están transgrediendo directamente esta ley, están mostrando y demostrando que están transgrediendo la ley que hay en sus corazones, y eso lo dice Romanos 5:14. Y ahora, hablando acerca de la depravación de los niños, el hermano Francisco Lacueva, un teólogo español, dice lo siguiente, y aunque este comentario es un poco duro, muestra la realidad de que todos nacemos con un corazón depravado. Dice: los niños nacen con una naturaleza depravada por el pecado. Lo muestra el hecho de que apenas son capaces de percibirse a sí mismos como distintos de los que los rodean, muestran un instinto de afirmación de la propia persona, teñido de un fuerte egocentrismo,
son posesivos, egoístas, llenos de celo y de envidia. Y esa es la realidad, mis hermanos. Si nosotros tomáramos un niño, si no le diéramos ninguna disciplina, no lo capacitáramos en nada, no le enseñáramos en nada y lo dejáramos que creciera por su propia naturaleza, veríamos que él empieza a mostrar destellos de pecado, de maldad. Y así como lo dice el hermano Francisco La Cueva, llenos de egocentrismo, son posesivos, todo lo quieren para ellos, se quieren apoderar de todo. Quieren que las cosas se hagan como ellos digan y cuando ellos digan. Así somos todos los seres humanos, mis hermanos, pecadores. Así que, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que pensemos en esto. Así que los niños no se encuentran en un estado de inocencia cuando nacen, son pecadores con la necesidad de un Salvador, con la necesidad de un Salvador. Ahora sí, esa también es la necesidad de todos los hombres, y el párrafo 1 de este capítulo 10 ha enfatizado que los medios que Dios utiliza para llamar a la vida son la palabra, como lo hemos dicho varias veces, la palabra, el Evangelio, las Escrituras y la acción del Espíritu Santo. Como vimos la semana pasada, dice que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y su Espíritu. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué pasa con los que son mentalmente incapaces de responder a este llamado, de entender la palabra, por edad o por algún problema cognitivo mental? ¿Qué pasa con ellos? Si esa es la manera en que Dios llama a vida por medio de la exposición del Evangelio y la acción del Espíritu Santo, que hace que nosotros entendamos y comprendamos la verdad del Evangelio, que plasma en nuestra vida lo que Dios quiere, que nos hace entender y comprender que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Así que la pregunta es, y el cuestionamiento que vamos a hacernos acerca de este párrafo 3 es, que incluye, este párrafo 3 que incluye a los bebés y a los niños en un estado de incapacidad de entendimiento, y también a las personas incapaces mentalmente, ¿cómo va a ser Dios para salvarlos? ¿Cuál es la manera en que Dios los va a salvar o no los va a salvar? Eso es lo que vamos a tratar de responder. Así que, habiendo dado este contexto, ahora sí le damos nuestro párrafo 3 del capítulo 10, que dice así: los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Lo mismo sucederá con todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el misterio de la palabra. Así que vamos a estudiar este párrafo, y el párrafo inicia diciendo los infantes elegidos que mueren en la infancia. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿a qué se refieren nuestros hermanos puritanos y editores de la Confesión de Fe cuando dicen los niños elegidos? Y debemos preguntarnos, ¿hace referencia a todos? ¿Son todos los niños que mueren? Y el gran predicador bautista reformado Charles Spurgeon, y personalmente yo estoy totalmente de acuerdo con él, de hecho esa es mi posición, nuestro hermano bautista reformado Charles Spurgeon, quien en su edición de la Segunda Confesión de Fe de Londres, que él manda a reimprimir para popularizar nuevamente la confesionalidad, en esa confesión que Spurgeon manda a imprimir, la palabra elegidos no aparece. Esa palabra que aparece originalmente es quitada, no aparece porque y Spurgeon no la coloca, sino que simplemente dice, los infantes que mueren en la infancia son regenerados y salvados. Así que en torno a este inicio, la expresión para Spurgeon se vincula a todos los niños que mueren en la infancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Spurgeon pensaba que todos los niños que mueren en la infancia eran salvos, eran elegidos por Dios. Pero también podemos decir que pueden ser algunos niños que mueren, están entre los elegidos, o que solo algunos niños que mueren son los elegidos. Y los pasajes bíblicos se colocan como soporte a este párrafo, nuestros hermanos de la Confesión de Fe. Son Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, lo hemos leído durante esta exposición de este capítulo varias veces. Juan capítulo 3, versículos de 3 al 6, aquí está el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ellos lo colocaron mostrando que el Espíritu Santo obra cuando, como Él quiere, y que es Dios el que salva. Dice, respondiendo Jesús le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí el versículo que nuestros hermanos toman, que es Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nosotros vemos un énfasis de nuestro Señor en torno a la necesidad del nuevo nacimiento. Y lo que hacen nuestros hermanos al tomar este tema como soporte o como base es descansar en la soberanía y la gracia de Dios. Eso es lo que ellos hacen. Como este tema es tan difícil y tan complejo, ellos lo que hacen es descansar en la soberanía y la gracia de Dios. Ellos dicen, Dios sabrá qué hace aquí en este tema. Como no hay una base bíblica, como no hay un texto que nos diga explícitamente qué va a pasar con estos niños, entonces ellos descansan en la soberanía de Dios. Ellos también colocan algunos otros textos donde muestran que el Espíritu Santo puede obrar en niños y utilizan, esos textos no están en las diapositivas, pero utilizan por ejemplo Lucas 1:5, donde habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Un ángel le dice al padre de Juan el Bautista lo siguiente, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y otro pasaje también es Jeremías 1:5. Nuestro Señor le dice al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y esos son pasajes clásicos que nuestros hermanos usan como apoyo bíblico por la acción del Espíritu Santo aún en bebés. Pero el problema es que ni Juan el Bautista ni Jeremías murieron cuando eran bebés. Entonces no resuelve tampoco el problema. Entonces en cuanto a esto, la Biblia guarda silencio sobre este tema. Vuelvo y repito, no hay un pasaje bíblico que nos diga qué sucede con estos bebés que mueren siendo de muy temprana edad, ni tampoco hay un texto bíblico que nos dice qué pasa con aquellos que son incapaces o tienen alguna incapacidad cognitiva de responder al llamado. Entonces, al guardar silencio las escrituras sobre este tema, los bautistas del siglo X, quienes se enfrentaron a este mismo problema pastoral debido a la mortalidad infantil, consideraron que los infantes elegidos fueron efectivamente salvados por Cristo a través del Espíritu Santo, pero no como resultado, porque esto era lo que estaba sucediendo, que muchos padres estaban pensando lo siguiente: ellos pensaban que sus niños se salvaban porque estaban basados en una relación familiar, o sea, como son hijos de creyentes, ellos van a ser salvos. O lo que hacían era que presentaban a sus hijos o los bautizaban y pensaban que esto hacía que sus hijos fueran salvos, pero esto no es así. Así que nuestros hermanos, al ver esto, ellos se basaron en el decreto de Dios y su misericordia, el decreto divino y su misericordia. Y al guardar silencio la Biblia sobre este asunto directamente, debemos ser guiados por perspectivas generales que sí nos dan las Escrituras respecto a este tema. Y los parámetros generales que nos da la Escritura son: sabemos que Dios es bueno y justo. Sabemos que Dios opera soberanamente. Y sabemos que todo hombre nace en pecado, culpable y corrupto. Esos son los parámetros generales que nos da la Escritura. Así que en torno a este tema, eso es lo que podemos afirmar. Si algunos niños o todos los que se mueren en la infancia son salvos, si algunos o todos los incapacitados mentalmente son salvos, se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios, quien aplica la salvación ganada por Cristo Jesús. Y quiero terminar ya este párrafo con lo que dice Christopher Bladus, un destacado escritor de la primera generación de los bautistas, y él escribió lo siguiente: en primer lugar, la Escritura no nos ha revelado nada claramente acerca de la salvación o condenación de los niños. Segundo, por cuanto no hay un nombre bajo el cielo por el cual las personas puedan ser salvadas,
sino por Cristo, y por cuanto los niños son culpables del pecado original, entonces es muy probable que los niños, así como otros, se salven por la presentación de la satisfacción de Cristo a la justicia de Dios por el pecado original. Esta satisfacción es una sola. Pero hay una doble manera de aplicarla. Por creer en aquellos que son capaces de creer, y sin creer se aplica esta satisfacción para los niños moribundos, en virtud de la elección y la gracia gratuita de Dios a la justicia de Dios. Ahora, mis hermanos, pasemos al párrafo 4, y así es como finaliza nuestro capítulo 10 de la confesión de fe del llamamiento eficaz. El párrafo 4 aborda el tema del estado de los no elegidos, considerándolos en dos categorías: los oyentes del evangelio no elegidos, es decir, aquellos que durante un tiempo escuchan el evangelio y parecen abrazarlo, parecen ser afectados por el llamado del evangelio, pero que después se desligan de él. Y también el tema de los paganos, de aquellos que no reciben el llamado general del evangelio, aquellos que no tienen la oportunidad de que alguien les predique el evangelio. Y de eso se va a centrar este párrafo número 4, de esos dos grupos en torno a la salvación. Leamos entonces la declaración del párrafo 4. Dice: otras personas no elegidas, aun cuando sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son efectivamente traídos por el Padre, no pueden ni quieren venir verdaderamente a Cristo, y por lo mismo no pueden ser salvas. Mucho menos pueden los que no reciben la religión cristiana salvarse de alguna otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Este es el párrafo que vamos a estudiar y este es el párrafo con el que finaliza nuestro capítulo 10. Y antes de entrar a estudiar este párrafo, el párrafo final del capítulo 10 de nuestra confesión de fe, es importante resaltar una vez más lo que hemos dicho durante toda esta clase, durante todo el desarrollo de estos tres párrafos, y es que la doctrina del llamamiento eficaz se fundamenta en la elección divina. Miremos rápidamente. En el párrafo 1 vemos a quien Dios ha predestinado para vida, a quien Dios ha predestinado para vida. En el párrafo 3 vimos los infantes elegidos. En este párrafo 4 vamos a ver otros que no son elegidos. ¿Y en qué se fundamenta esta elección, ese llamamiento? El párrafo 2 nos dice: ese llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Así que evidentemente la confesión declara que si alguien es llamado eficazmente por Dios, si alguien recibe vida espiritual por la acción del Espíritu Santo, unido con la palabra predicada, se debe única y exclusivamente al designio divino, dado antes de que todo llegase a existir. El vínculo de la doctrina de la elección y predestinación con el llamamiento eficaz, que es evidente en cada uno de esos párrafos. Debemos recordar que el llamado del Señor se debe a su sola gracia, como enfatiza el párrafo 2. Ahora, la primera parte del párrafo 4 se enfoca en los oyentes no elegidos. Dice: otros que son elegidos. Dice: otros que son elegidos, aunque sean llamados por el misterio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente, y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Esa es la primera parte del párrafo, los oyentes no elegidos de este grupo al que se refiere la confesión. Podemos decir lo siguiente, y vamos a iniciar con este punto. Ellos son llamados realmente por el ministerio de la palabra. Ellos son llamados realmente por el ministerio de la palabra. Han sido, digámoslo así, expuestos a la predicación del evangelio. Han recibido una invitación real a venir a Cristo, se sientan bajo la verdadera predicación del evangelio, lo escuchan, lo entienden el mensaje que se da, entienden que son unos seres destituidos. Ellos entienden
que caminan hacia una condenación eterna, que no pueden hacer nada por ellos mismos. Ellos entienden que para salir de dicho estado, Dios ha proporcionado un Salvador para librarlos de ese estado, que es creyendo en Jesús y su obra en favor nuestro, que el hombre sale de ese estado miserable. Esas personas entienden esto, lo comprenden, son afectadas por esto, ellos son expuestos al Evangelio y entienden todo esto. Entonces hacen parte del grupo de personas que reciben un llamamiento general, la exposición del Evangelio, la invitación a venir a Cristo, así como de manera general nuestro mismo Señor Jesucristo invitó a venir a Él. Leamos Mateo 11:28, nuestro Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ellos han sido afectados por la invitación del Evangelio a venir a Cristo. El llamado general, como se conoce en este aspecto, es una exposición del Evangelio a cualquier persona allí presente. Mientras se escucha el llamamiento general, este llamamiento puede ser definido de manera teológica como la misericordiosa invitación evangélica de Dios a la salvación que realiza a todos los perdidos. Así que este grupo con el cual inicia la primera parte de nuestro párrafo 4 son aquellas personas que han sido expuestas al llamado del Evangelio. Pero este párrafo también expone que aunque son llamados por el ministerio de la palabra, dice, aún así al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Teológicamente hablando, podríamos decir que aunque entienden el mensaje y aunque pueden decir en su interior eso que está enseñando desde allí, desde el púlpito, esto que me ha expuesto mi compañero de trabajo, eso que me ha expuesto mi compañero de estudio, eso que me dicen mis hermanos o mis familiares es verdad, el hombre por su condición natural es un ser pecador que no se apropia de dicha gloriosa. Él lo puede entender, lo puede comprender, él puede decir esto es verdad, pero él no se apropia de esa verdad. Así que cuando leemos al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo. Cuando leemos esto, por ejemplo, en esta parte del párrafo 4, casi siempre viene a nuestra mente. Es muy importante que me presten atención aquí porque casi siempre viene a nuestra mente esta pregunta. Si ellos no son llamados eficazmente y Dios lo sabe, entonces, ¿qué tan sincero es el llamado que Dios les hace? Si los elegidos son los que solamente responden al llamado del Evangelio, ¿qué tan sincero es el llamado de Dios a los que no son elegidos? Y 2 Corintios 5:20 nos da una respuesta a esta pregunta. Aquí dice el apóstol Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si estuviera desesperado para que todos vinieran, para que todos fueran salvos, para que todos vinieran al arrepentimiento. Así que la invitación que hace es una invitación verdadera. Y Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Así que el llamado es un llamado sincero, es un llamado verdadero. El problema es que aquellos que lo escuchan y lo rechazan no quieren saber nada de Cristo, no les interesa. El rechazo se debe a que en su ser Cristo no es alguien que ellos amen y deseen. Y el punto es que no podemos olvidar que el hombre en su estado natural es un ser muerto espiritualmente. Y esa condición de muerte espiritual se dio porque así lo quiso el hombre. Tomó en poco la voz de Dios y recibió la retribución de aquellos que se le advirtió. Por eso la confesión de fe expresa: no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. No quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. El Señor Jesucristo le dice a los líderes religiosos y judíos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y solo Dios puede cambiar esa naturaleza y hacer que deseen a Cristo, pero Dios no está obligado a hacerlo. Nadie lo merece. La humanidad es una masa de seres enemigos de Dios, caminando hacia una condenación eterna.
De allí que la base del llamamiento, como iniciamos diciendo, sea la elección divina. Y ese es el punto que quiero enfatizar en torno a este aspecto del llamado general. El rechazo de la invitación del Evangelio se debe al hombre, no a Dios. Los hombres son los únicos culpables de rechazar el ofrecimiento de la gracia de Dios. Y por el contrario, alguien que es llamado eficazmente y alguien que responde positivamente al llamado no se debe al mismo, sino que se debe solo a la gracia de Dios. Así que entendiendo esto, cuando leemos otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, aún así al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente, lo que debe suceder en nuestras mentes es que la maldad del hombre es la causante de esto. Y también si alguien viene a la misericordia de Dios, eso es lo que debe venir a nuestra mente, no el cuestionamiento de si la invitación es genuina o no, si realmente Dios los está llamando o no, porque sabemos que sí. Y un teólogo del siglo X dice, hay una declaración general e incondicional a todos, es decir, al que tiene sed, al que no tiene dinero y al que quiere. Pero el que no quiere, el que no tiene sed, se abstendrá de venir. Esa es obra suya y él será responsable, habiendo sido invitado y habiendo escuchado ese llamado general. Y esa es la posición, es la responsabilidad de aquel que no responde al llamado del Evangelio. Y los editores de la Confesión respaldaron esta expresión de que no quieren venir a Cristo con este pasaje de Mateo 22:14, que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero para entender por qué dice nuestro Señor Jesucristo esto, debemos entender el contexto general, en qué momento lo dice. Y el contexto de este pasaje, Mateo 22:14, se da en torno a la parábola de las fiestas de la boda. Y toda parábola siempre surge de algo. Y en este caso la parábola de las fiestas de la boda surge del rechazo de la mayoría de judíos hacia el Señor Jesucristo, quienes al despreciarlo, despreciaron la provisión divina para ser salvos. Y quiero que miremos el contexto de esta afirmación de Mateo capítulo 22, verso 14, que está en Mateo 21:43. Por tanto os digo, ya sabemos cuál es el contexto, los judíos rechazan la provisión divina única para la salvación, que es la persona del Señor Jesucristo, y el Señor les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y entonces a continuación de esto, Él va a exponer la parábola de las bodas. Quiero que vayan conmigo a Mateo, creo que eso no lo tengo en las diapositivas, a Mateo 22, Mateo 22, para hablar de las bodas. Estamos todos allí. Dice así, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué? No quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí viene nuestro texto.
porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que el rey hace una invitación general a todos, pero ellos lo rechazan. Ellos están más pendientes de sus labranzas, de sus labores, de las cosas del mundo. No quieren y rechazan el llamado de Dios. Y hay algunos que vienen hipócritamente, así como aquel que estaba vestido de la manera incorrecta. Así que, mis hermanos, aunque muchos parecen que han respondido el mensaje del Evangelio al llamamiento divino, es solo una apariencia, es algo temporal. Y eso es en lo que se enfoca primeramente la primera parte del párrafo 4 de nuestra confesión de fe, en este capítulo 10. Otros que no son elegidos, aunque sean llamados el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así ya no serán atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Y aquí nos enfocamos en aquellos que reciben lo que teológicamente se conoce como las operaciones comunes del Espíritu Santo. Muchos pueden dar la apariencia de que en realidad han recibido un llamamiento eficaz divino, están en medio de los creyentes por un tiempo, muestran alegría, pasión por haber entendido el Evangelio, pero llega un evento en su vida, bueno, regular o malo, y hace salir a flote la verdad de quienes eran. Y uno de los pasajes que colocan nuestros hermanos de la confesión de fe como prueba es Mateo 13, 20 al 21, que es la parábola de la semilla que cae en el terreno, y dice: y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene la raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es muy claro nuestro Señor Jesucristo con esta parábola en torno a describir a este tipo de personas. Responden con gozo y alegría al mensaje del Evangelio y están por un tiempo en medio de nosotros, pero hay un evento en su vida que hace que salga a flote lo que realmente eran. Pero el pasaje más directo que hace referencia a los editores de la confesión en torno a esto, el pasaje que nos deja ver en claro esto, aquellos que por un tiempo están entre nosotros pero que realmente no son llamados eficazmente, es Hebreos 6, 4 al 6, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Y aquí el autor de los Hebreos no está hablando de verdaderos creyentes, sino aquellos que apostataron de la fe, que decían ser de Cristo, pero en realidad no lo eran. Y aunque gozaron de todos estos dones espirituales, estaban dentro de la iglesia, vieron el avance del reino, como otros sí venían sinceramente a Cristo, y aunque sus mentes fueron iluminadas y conocían la sana doctrina, su corazón estaba en el mundo, y el tiempo demostró quiénes eran realmente. Ellos fueron oyentes, estuvieron y participaron de los dones del Espíritu Santo, pero con el tiempo demostraron que realmente su corazón estaba en las cosas del mundo y no en Cristo. Así como este hombre que estaba en las bodas, que el rey le pregunta por qué no tiene la vestidura correcta, por qué estás vestido así. Así ellos también, ellos no tienen la vestidura correcta. La vestidura correcta para estar en el reino del cielo, en las bodas, es la justicia de Cristo. La vestidura que ellos tienen puesta es su propia justicia. Por eso son rechazados, por eso no aceptan y no son llamados eficazmente. Y el bautista particular del siglo X, Benjamin Kish, nos sirve como un exponente típico de cómo se entendía el concepto de operaciones comunes del Espíritu Santo. Y él expresa: los incrédulos sentados bajo un ministerio sólido pueden disfrutar de la iluminación común de la palabra y el Espíritu, por la cual tienen algún conocimiento del pecado. También pueden reformar su vida, como aparentemente hizo Herodes después de escuchar predicar a Juan el Bautista. Estas personas pueden reconocer que Dios es el principal bien en la vida, pueden tener un conocimiento de las doctrinas más profundas de la fe cristiana, entender que Cristo es el objeto bendito de la fe y participar externamente en la vida de la verdadera iglesia, incluyendo el bautismo y la cena del Señor. A pesar de la presencia de estas bendiciones y quizás otras en sus vidas,
no han sido llamados eficazmente y no son regenerados. El camino de estas personas es expresado de manera muy gráfica por parte del apóstol Pedro. En 2 de Pedro 2, 20, 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y ese fue también uno de los pasajes que los editores de la Confesión de Fe colocaron. Así que en esa primera parte del párrafo 4 del capítulo 10 de nuestra confesión se enfoca en aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio, que pareciera que han tenido un llamado eficaz de parte del Señor, pero no es así. Y va a llegar un momento en sus vidas en que se van a alejar y por tanto no son salvos. Eso es lo que enseña la primera parte de este párrafo 4 del capítulo 10. Y el gran profesor de teología sistemática del seminario Westminster, John Murray, expresó lo siguiente: las escrituras mismas nos llevan a concluir que es posible tener una experiencia muy edificadora, muy ennoblecedora, reformadora y estimulante del poder y la verdad del Evangelio. Estar tan cerca de esos poderes sobrenaturales que operan en el reino de la gracia de Dios produce efectos en nosotros que a la observancia humana son básicamente indistinguibles de los que son producidos por la gracia regeneradora y santificadora de Dios, y aún así no tener parte en Cristo ni ser heredero de la vida eterna. Esas personas que están por un tiempo a los pies del Evangelio en torno a sus vidas y doctrinas que profesan, el tiempo mostrará lo que realmente son, que no han sido llamados eficazmente. Y el párrafo dice que al no ser atraídos eficazmente por el Padre, y el pasaje que pone aquí de prueba es Juan capítulo 6, versos 44 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y más adelante nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 65: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y una vez más, para centrar la verdad en torno a esta acción misericordiosa de Dios, traigo las palabras de Williamson, que dice: solo Dios puede cambiar esa naturaleza, pero Dios no debe este regalo a nadie, y los que no lo reciben no tienen a quién culpar, salvo a ellos mismos por haber rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios. Y esa es la primera parte de este párrafo. Aquellos en los que parece haber un llamado, pero al no haberlo recibido directamente, terminan alejándose del Señor y no serán salvos. ¿Y la culpa es de quién? De ellos mismos. La culpa no es de Dios que no los eligió, sino de ellos mismos, que no desean venir a Cristo. Y la parte final del párrafo 4 se enfoca en aquellos que viven fuera de la influencia cristiana, que nunca tuvieron o tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Y la pregunta que siempre surge en torno a esto es: si los que escuchan el Evangelio lo rechazan, no pueden ser salvos, ¿qué hay de aquellos que nunca son tocados por el Evangelio? ¿Qué hay de aquellos indígenas en Latinoamérica, en América, antes de que hubiese la conquista? ¿Qué hay de aquellos en aquellas religiones donde nunca fue predicado el Evangelio? La pregunta que surge es: ¿son salvados por su religión? La respuesta obvia es no. Porque desde el inicio de la confesión, del estudio de la confesión de fe, de este estudio, se ha expresado la necesidad de la verdad de las Escrituras para ser salvo. Siempre se ha dicho y se ha recalcado la necesidad de las Escrituras para ser salvo. Y en el capítulo 1, el párrafo 1 de nuestra confesión de fe, capítulo 1, el párrafo 1 dice: la Sagrada Escritura constituye la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora.
Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Así que en torno a aquellos que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio, entonces que de ello nuestra confesión de fe expresa en la parte del párrafo lo siguiente: mucho menos pueden ser salvos los que reciben la religión, los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley que profesan. Y vamos a ver lo que significa esto de ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley que profesan. Y empecemos con a la ley que profesan. Y a la ley que profesan, lo que nuestros hermanos reformadores quieren decir es que ninguna religión es verdadera, ninguna religión, menos el cristianismo, se basa en un principio, porque todas las religiones se basan en principios de obras. Entonces en las demás religiones no hay evangelio, no hay buenas obras en ninguna religión. ¿Por qué? Porque todas las religiones se basan en principios de obras. Todas las religiones se basan en principios de obras. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello, tienes que seguir ciertos rituales. Entonces, no hay un verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también vemos allí que habla acerca de la ley moral y la ley natural. La ley moral y la ley natural. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 2, 14, 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, haciendo referencia a la ley del Sinaí, a la ley que fue dada a Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos, defendiéndoles sus razonamientos. O sea, todos los seres humanos nacemos con esta ley moral, esta ley natural, todos sabemos lo que agrada y no agrada a Dios. Y estos hombres, estos que nunca han escuchado el Evangelio, nunca se les ha predicado el Evangelio, tienen esa ley natural. Y ellos saben lo que está bueno o malo. Y muchos dicen que Dios a estos hombres los va a juzgar por sus acciones, y es verdad. Pero eso es una mala noticia. Porque como el mismo apóstol Pablo lo dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ellos serán juzgados por la ley, por sus obras. Así que, ¿qué nos lleva a concluir este párrafo 4? La necesidad de la predicación del Evangelio. Como dice Pedro en Hechos 14, 12, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Juan 14, 6, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es que el Evangelio es exclusivista, mis hermanos. El Evangelio no es pluralista. Hay muchos caminos, todas las religiones llevan a Dios. No, eso no es verdad. El Evangelio es exclusivista y solo hay un camino, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vestirnos con la justicia de Cristo para poder ser salvos. Ahora terminemos como conclusión de todo este capítulo 10. La doctrina bíblica del llamamiento eficaz nos humilla una vez más, como el resto del verdadero Evangelio, al no dejar nada para la gloria del hombre. Soli Deo Gloria. El verdadero Evangelio de la salvación por gracia aumenta la necesidad del Evangelio, del evangelismo, en vez de dejarlo todo en las manos de la predestinación, como dicen los hipercalvinistas, que dicen ellos que como Dios ya sabe a quiénes ha elegido, como Dios ha predestinado y ya sabe quiénes son, entonces no es necesario que evangelicemos o que prediquemos, que Él los llamará de cualquier manera, pero no es así. Es un misterio, mis hermanos, pero Dios en su gracia, en su misericordia, ha decretado que para que nosotros seamos llamados eficazmente y vengamos a Él, es necesaria la predicación del Evangelio. Y eso es lo que nosotros, como yo confío, mis hermanos, y creo que todos los que estamos aquí hemos sido llamados eficazmente y somos salvos. Y nuestra tarea es esta, mis hermanos. Ahora que conocemos esta verdad, debemos predicar el Evangelio. El verdadero Evangelio dignifica el valor de la predicación expositiva de la palabra de Dios, como debe ser.
porque solo ella da vida a los muertos y produce regeneración en los escogidos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos. Oh buen Dios, gracias, Señor, porque nos has llamado eficazmente, porque nos has pasado de muerte a vida. Oh Señor, que ahora nosotros que entendemos y comprendemos esta verdad, podamos ser diligentes y obedientes en cuanto a lo que tú dices, Señor, de ir y predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Cada que en el camino hacia el trabajo, en el camino hacia el estudio, en cualquier lugar donde estemos, siempre nos estamos encontrando con diferentes personas. Que nosotros aprovechemos cada oportunidad para predicar el Evangelio, para predicar a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. No esperando resultados positivos, porque de eso te encargas tú, sino presentando el verdadero Evangelio como tú lo has mandado. Ayúdanos pues en esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.